Compañeras y compañeros senadores, creo que aquí dos compañeros senadores que me antecedieron han centrado el debate. Me parece que lo importante sería entrar a un debate inteligente y racional sobre este asunto. Creo que lo que el senador Krill ha planteado en relación a dejar la simulación y entrar a una verdadera discusión sobre lo que deben ser las libertades en materia de educación es un tema importante, interesante, porque efectivamente es una discusión que hoy se está dando en muchas partes del mundo. ¿Hasta dónde lo religioso, lo confesional, lo dogmático puede estar en el terreno de la educación y hasta dónde esto también no es posible porque afecta el desarrollo de las propias sociedades? Es una discusión importante porque todos, efectivamente, como decía el senador Krill, sabemos que en este país, en muchas escuelas, hay partes de los planes educativos que simple y sencillamente se evaden, no se tocan, porque se considera que afectan las convicciones religiosas, éticas, de quienes imparten esas clases, y por lo tanto simple y sencillamente hablar de Juárez en algunas escuelas está prohibido. O sea, no se puede hablar de Juárez, no se puede hablar de ese pasaje de la separación del Estado-Iglesia, simple y sencillamente porque en esa escuela se ha planteado que ese es un tema que no hay que tocar. Y eso existe en nuestro país. Pero también existen, y yo recuerdo una discusión hace algunos años, de un sector fundamentalista del indigenismo, cuando se planteaba la ley en relación a en materia indígena, que querían darle todos los derechos a los indígenas, pero que se negaban a que se discutiera el asunto de los usos y costumbres entre los indígenas. Y no querían tocar el problema, por ejemplo, del trato a las mujeres en las comunidades indígenas, no querían tocar una serie de situaciones que se dan en esas comunidades bajo la idea de que lo indígena culturalmente es algo que hay que preservar y que por lo tanto ahí no había que meterse. Eso fue una discusión también de un sector en el Congreso que defendía esa parte fundamentalista del indigenismo. Y aquí tiene que ver también con el asunto de las convicciones. Por eso creo que este debate se tiene que dar, porque efectivamente lo que nosotros vamos a hacer aquí es abrir la puerta a que sectores de esta sociedad, ya con esta reforma, empiecen a plantearse que a partir de estas libertades, que cualquier liberal diría todo lo que sea libertades está bien, puede abrirse un problema en el país, de que algunos, ocupando precisamente un texto que habla de convicciones, pueda llevar esto a una dinámica de querer implementar en la práctica la posibilidad de hacer de la educación un asunto de orden religioso. Este es el tema que tenemos que discutir aquí en el Congreso. Le estamos haciendo un bien al país y empezamos a abrir en las comunidades, en los pueblos, en las regiones esta situación nuevamente. ¿Está culturalmente preparado el país para eso? ¿O dentro de muy poco nos estaremos arrepintiendo de que en ciertos sectores de este país empiece a haber confrontaciones a partir de lo que nosotros aquí vamos a aprobar? Porque no todos van a entender que se trata de un asunto exclusivamente de convicciones, Porque esto incluso es un debate entre nosotros que todavía no hemos dado a profundidad, pero imagínense ustedes lo que va a pasar allá en las comunidades, donde de repente una religión, una secta o lo que sea diga, la Constitución ya me protege y por lo tanto, haciendo uso de esto, en este poblado, en esta región, en esta escuela, solamente se va a aplicar esto.
Y en lo que se viene una discusión en la Corte, porque finalmente esto va a llegar a la Corte, a que la Corte interprete lo que nosotros legislamos, podemos meter a muchas comunidades en severos conflictos. Ese es el problema. Pensemos en los sacerdotes que hoy no están en la modernidad, o los pastores, o los dirigentes, los ministros de los cultos, que no están en la modernidad y que puedan considerar que con esto ya tienen la libertad, en donde ellos sean mayoría, de decidir el tipo de educación que deben de dar. Y que una minoría diga yo no acepto eso y empiece el enfrentamiento nuevamente. Pensemos en eso, en lo que en la práctica puede significar esto. Y nosotros diremos, sí, pero esto la Corte en su momento lo interpretará porque queda muy claro que en el artículo 3º diciendo, sí, pero mientras esa interpretación se da en la Corte, el problema va a ser allá en las comunidades. Ese es el verdadero problema. Y paso al otro asunto, de lo que también comentaba aquí, eso lo comentaba nuestro compañero Santiago, que yo estoy de acuerdo, hay que revisar muchas cosas, yo también estoy en contra de que muchas cuestiones que están en los planes educativos se tomen como profesión de fe. Hay muchas mentiras en nuestros programas educativos, hay muchas cosas que se han inventado en la historia de este país y que se toman como profesión de fe y que hay que revisar, porque si una cosa lo decimos, también en lo otro hay que decirlo, hay que revisar también. Hay cosas que históricamente sabemos que no existieron y sin embargo se tocan como profesión de fe, y eso tampoco es correcto. Pero el otro asunto que dice Pablo es el asunto de qué va a pasar cuando de repente muchos empiecen a decir, hago una objeción de conciencia de acuerdo a mis convicciones. Y entonces nos suceda repetidamente lo que pasó, por ejemplo, en Baja California. No se nos olvide lo que pasó con aquella niña que no se le quiso atender. Pero no se nos olvide lo que está pasando en varios municipios, por ejemplo, de Oaxaca, donde el derecho de las mujeres simple y sencillamente no se respetaba. Y entonces de repente esto se nos va a convertir en un problema en todo el país, de que quienes digan, no, es que mi conciencia me dice que yo no tengo por qué asumir esto. Y si aquí le planteamos que es un derecho de sus convicciones éticas, religiosas, etcétera, compañeras y compañeros, estamos metiendo a este país en un posible conflicto. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y esto va a ser para cualquiera, para el actual presidente o para el que viene. Porque el problema se puede convertir en un problema político de mucha gravedad. Entonces hay que pensar. Yo sé que a algunos les parece bien esto porque incluso si hubieran quitado lo ético, hubieran puesto lo filosófico, a lo mejor muchos más hubieran entrado en esto, ¿sí? Pero el problema es que tenemos que ver una realidad de nuestro país, donde culturalmente hemos ido procesando de manera muy lenta muchas cosas que vienen de hace 155 años. Todavía hace muy pocos años tuvimos el asunto de Canoa, por ejemplo, ¿sí? Pero ese Canoa se ha repetido en Chiapas y se ha repetido en todos lados, y no tan solo de los católicos, Yo nomás les recuerdo que hubo un presidente en Centroamérica que era protestante y que es uno de los responsables de las mayores matanzas que ha habido en Centroamérica, y en nombre de Dios hacía sus matanzas. Pero también en muchos estados de la República ha pasado esto. Eso es lo que tenemos que ver, hasta dónde esto culturalmente estamos preparados para ello, y no metemos al país en un grave problema. Eso es lo que yo llamo a que reflexionemos. Yo no sé si lo que Pablo dice de que hubo un acuerdo o no un acuerdo con los obispos para el asunto de llevar una votación. Lo que sí sé es que el presidente Calderón habló de una república laica. Lo que sí sé que Peña Nieto dijo que él iba a ser cuidadoso en que lo religioso era de un ámbito y el papel del Estado laico era de otro ámbito. Y a mí me gustaría también, y sé que Andrés también tiene una posición, aunque ahora un poco más moderada, al respecto. Tenemos que plantearnos entre todos no entrar nuevamente en un asunto que el día de mañana nos puede costar a todos como país. Por eso manifiesto mi voto en contra de esta reforma, no porque no crea en muchas de las cuestiones de libertades. Creo que las libertades son muy importantes, pero las libertades también deben tener un límite, y ese es el límite de la Constitución. Muchas gracias.